Bien destacado ensayista, y entre sus áreas de trabajo e investigación se destacan la lógica matemática, filosofía de las matemáticas y las relaciones entre arte y matemáticas. Los dejo entonces con el profesor Salamé. Muchas gracias, Raúl. Tomás, por la invitación. Yo creo que pueden pasar allá, quedarnos cómodos. Bueno, entonces voy a tratar de, sé que ya están terminando la cátedra, que la hora probablemente es una hora difícil de concentración y tal. Por suerte me precedió el profesor Villaverde y me imagino que la charla fue suficientemente abstracta como para que esta última no sea ya tan terrible. Inevitablemente dentro de los temas que trabajamos Andrés Villaverde y yo está la abstracción más alta, y esa abstracción pues hay que tratar de hacerla descender y trabajar con las ideas centrales. Vamos a tratar de mirar algunos puntos de ideas centrales, pero de todas maneras va a estar esa abstracción funcionando por ahí. No podemos escapar de ella cuando hablamos de matemática, evidentemente. Entonces, les pido excusas por esa parte, pero intentaré también ser lo suficientemente polémico como para que la parte matemática no se lleve toda nuestra atención. Podemos empezar la polémica con el título. En el título lo fundamental es la pluralidad, ¿no? La pluralidad en el sentido de multiplicidad, pero también en el sentido del plural, de la S, de las lógicas, etcétera, que van inmediatamente en contra de lo que es el título del curso, lógica en singular. Aquí inmediatamente lógicas en plural. Entonces ahí hay una ruptura importante. No creemos para nada, o sea, los grandes resultados de la matemática en el siglo XX son particularmente interesantes porque las matemáticas explotan y producen un mundo del conocimiento extremadamente vasto, y dentro de esa vastedad hay múltiples lógicas subyacentes que van ordenando el panorama. Entonces esa parte es realmente importante y es el desarrollo profundo de la parte técnica de las matemáticas en el siglo XX la que ha motivado a que los lógicos y los filósofos y los estudiosos de la cultura en general se den cuenta que el plural es fundamental y que no hay una especie de lógica apropiada, singular para los problemas de una única manera. Entonces, vamos a ir en contra de este curso de extensión. Vamos a ir en contra de la idea de que el razonamiento es parte de la lógica y el argumento es parte del razonamiento, y entonces que esto sería un pedacito del mundo, y en realidad más allá de ese pedacito mínimo del mundo hay una pluralidad gigantesca, hay una monstruosidad enorme, hay una inventividad matemática que está por ahí funcionando y de la que poco se habla en general. Entonces vamos a intentar romper, o pues por suerte se ha avanzado mucho en este curso de extensión y se han roto muchos prejuicios en conferencias anteriores a esta. Entonces, algunos de los prejuicios usuales que se tienen acerca de la matemática es que es un objeto de pensamiento extremadamente rígido, fijo, sin mucho tipo de movimientos. Se piensa de entrada que la matemática es una suerte de absoluto, donde los objetos existen independientemente de nuestras mentes o que existen de alguna manera en la naturaleza y nosotros los captamos de la naturaleza gracias a nuestros modos de conocer. Entonces hay una especie de creencia vaga general por ahí, informe, que la matemática está dentro de los conceptos absolutos. Eso es completamente falso, como ustedes han visto ya en las charlas anteriores. Realmente lo importante en matemáticas, lo que está sucediendo en matemáticas de manera importante, las tensiones reales de la matemática versus los prejuicios que tenemos usualmente, es que la matemática es esencialmente relacional. Lo que importa en la matemática son las redes de relaciones entre los conceptos, y esas redes de relaciones no son redes absolutas, no son redes que se sostienen de una manera permanente en el tiempo, sino que aún van cambiando a lo largo del desarrollo del universo. Las leyes del universo no son leyes estáticas, como ha enseñado bien la física y la cosmología del siglo XX. Las leyes del universo son leyes que van evolucionando a lo largo del universo. Lo mismo la matemática, también es una matemática esencialmente evolutiva,
por lo menos la matemática del siglo XX. Está muy lejos de ser eterna. La matemática es particularmente interesante por sus procesos de variación. Los objetos van variando y se va consiguiendo mayor y mayor información sobre los objetos, sobre sus representaciones, sobre los modos de estudiar esas representaciones, etc. Y el conocimiento matemático no es de ninguna manera estable, es bastante caótico en ciertos sentidos. Lejos de ser estático, es dinámico. Una especie de verdad absoluta realmente no existe en matemáticas, pues ahorita miraremos un poquito eso con más cuidado. Las nociones de verdad son totalmente contextuales y dependen muy específicamente de los problemas que están en juego y de los modos como abordamos esos problemas. Entonces cambian completamente dependiendo de la situación en la que estemos. Lejos de ser reductiva, es muy abductiva. Aquí miraron, por ejemplo, la abducción con el profesor Douglas Niño y la deducción con el profesor Caicedo. Pobre profesor Caicedo, que es uno de los más grandes abductores que tenemos en Colombia, le tocó hablar de deducción, pero él es realmente uno de los grandes inventores de la lógica en Colombia. Es uno de los grandes maestros que ha propuesto lógicas muy interesantes, no solamente en Colombia, sino a nivel ya mundial. Entonces, la matemática, usualmente leída como colección de teoremas deductivos, es una reducción bastante absurda, y la matemática es mucho más interesante, sobre todo en sus procesos creativos. Cómo va inventando el matemático, por qué se le ocurren estas ideas y no otras, por qué entonces con esas ideas resuelve parcialmente este problema, pero eso es solo una resolución parcial y luego tiene que cambiar de punto de vista para detectar más información, etc. Eso permanentemente está sucediendo, y la matemática, muy lejos de ser deductiva, es tanto abductiva como inductiva también. Los tres modos de razonamiento que ustedes miraron en las primeras charlas están muy ligadas a una matemática mucho más vasta. No hay unos fundamentos claros. Los fundamentos de la matemática son bastante gaseosos, aunque uno crea que están firmemente situados en el piso. Esos fundamentos están variando y son bastante contradictorios, de hecho, y en este momento pues la matemática contemporánea está toda basada en la teoría de conjuntos, que ustedes debieron mirar en alguna de las charlas anteriores, pero la teoría de conjuntos no tiene ningún fundamento último. No se puede demostrar la consistencia de la teoría de conjuntos, como ustedes saben, por los teoremas de Gödel. Entonces, hay una cantidad de prejuicios que hacen que la matemática aparentemente sea rígida, última, absoluta. En realidad es todo lo contrario siempre. Y lo que yo quiero en esta breve charla es sencillamente mirar los aspectos dinámicos, variacionales y correlativos de la matemática. Cómo la matemática está ligada a un mundo de correlaciones de manera fuerte, y cómo eso responde entonces a una lucha muy interesante entre la estática y el movimiento. Uno creería que la matemática es esencialmente estática, es todo lo contrario. La matemática es esencialmente dinámica y tiene momentos de representación en los cuales hay unos invariantes, y esos invariantes dan la sensación de estaticidad, pero eso es solo una sensación, en realidad todo se está moviendo detrás. Entonces, me voy a concentrar en dos problemáticas muy antiguas: en la lucha de lo uno versus lo múltiple, que es una de las grandes tensiones de la filosofía occidental y del pensamiento en general. Cómo podemos coligar, correlacionar a la vez los objetos que son unos y son múltiples, o los conceptos que son unos y son múltiples. Cómo se pueden interrelacionar este tipo de situaciones. Para Grothendieck, no sé si han mencionado Grothendieck en las sesiones anteriores, Grothendieck es sin duda el matemático más importante del siglo XX, entonces es bueno que lo oigan al menos una o dos veces en este tipo de charlas. Grothendieck consideraba que la lucha de lo uno versus lo múltiple era la vida misma de las matemáticas, que eso era lo que motivaba al matemático a crear conceptos que permitían entender cosas que aparentemente eran distintas de una manera única, encontrando distintas variaciones, detrás de distintas variaciones, objetos que permitían proyectar lo uno sobre lo múltiple. Y él decía también entonces que la fundamental de la matemática moderna y contemporánea era buscar una armonía dentro de la disonancia. Ese caos que está por ahí, el caos del mundo y el caos matemático, se le va dando un cierto orden, poco a poco, una cierta armonía, y se van encontrando ciertos temas fundamentales cuyas variaciones van
produciendo la invención matemática, tema y variación. Eso corresponde entonces a lo que podríamos llamar dos problemáticas de fondo fundamentales. La problemática de cómo pegar lo diverso, aquí está todo lo diverso, cómo pegamos adecuadamente lo diverso para construir algo uno que está detrás, o lo que es lo mismo, cómo integramos de alguna manera todo aquello que está diversificado aquí. Entonces, esta es una problemática bastante honda que tiene que ver entonces con una especie de gran cálculo conceptual diferencial e integral, donde a este lado tenemos lo diverso y a este lado tenemos lo integral. Entonces, la matemática estaría muy en contra de solamente jugar con uno de los dos aspectos de la balanza, o solo meterse en lo diverso o solamente meterse en lo uno. Entonces, estaría como en contra de una especie de posmodernismo donde todo sería adecuadamente diverso, pero también estaría como en contra de una especie de metafísica única. Y estaría luchando entre la muerte de la metafísica y el auge actual del posmodernismo. Estaría luchando en la mitad para producir otro tipo de conceptos y otro tipo de imágenes distintas de ese tipo de extremos. Entonces, esta es una problemática bastante general, que la podríamos llamar entonces pegamientos. Si ustedes aquí tienen lo diverso y lo pegan adecuadamente para construir un uno, a veces eso se podrá y a veces no se podrá. Parte interesante de la matemática y de los inventos de la matemática en el siglo XX es que la matemática provee teoremas de resolución de pegamiento. Cuando hay suficientes diversidades, a veces podemos pegar adecuadamente. La teoría de modelos que les señalaba el profesor Villa a veces tiene mucho de eso. O en ciertos momentos hay limitantes. Los pegamientos no pueden realizarse adecuadamente, los teoremas de limitación de los cuales les hablaba la profesora Carolina Sánchez. Entonces, hay muchos temas de esta misma cátedra que tienen que ver entonces con estas nociones de pegar adecuadamente cuando se puede y cuando no se puede, mirar cuáles son los límites del pegar, yendo de derecha a izquierda. Y al revés, de izquierda a derecha, si ustedes tienen un objeto que es medianamente integral o único o universal, tienen que saber qué tanto lo pueden proyectar sobre contextos adecuados para que las diferencias en contextos adecuados correspondan a esa idea única que está detrás. Entonces es un problema de proyectar y de pegar. Eso es integrar y diferenciar, ni más ni menos que el cálculo integral y diferencial. Entonces, vamos a mirar un poquitico esta problemática dentro de las lógicas, dentro de la pluralidad de las lógicas y dentro de la pluralidad matemática. Y otra temática que quiero que miremos es una dialéctica muy plena y muy interesante que hay en la matemática en general, pero particularmente firme en la matemática contemporánea, donde estamos siempre luchando entre saber si estamos inventando cosas o estamos descubriendo. Esa es una problemática importante en el mundo de la creatividad y uno no sabe muy bien en ciertos momentos si las cosas están allá o si las estamos sacando de nuestra mente o qué es lo que está sucediendo, cuáles son las correlaciones, etcétera. Ese tipo de situaciones son importantes. Entonces, en la matemática contemporánea realmente hay una dualidad, hay una dialéctica polar y ninguno de los dos extremos es adecuado. Ni es adecuado creer que solo creamos, o no es adecuado creer que solo están las cosas dentro de la naturaleza. Las dos cosas son fundamentales, la invención y el descubrimiento. Vamos a mirar un poco por encima que hay ciertas estructuras profundas dentro de la naturaleza que escapan a los puros lenguajes. Ya tenemos un buen ejemplo gracias a lo que señaló el profesor Villavicencio en la sesión pasada. Él les hablaba de las clases elementales abstractas de Shelah. Es la abstracción más gigantesca que puede haber en este momento dentro de la lógica matemática, pero esas son estructuras profundas que van inmediatamente más allá del lenguaje. Los lenguajes son siempre inadecuados y los lenguajes de la lógica no son suficientes para captar las clases elementales abstractas. Y así sucesivamente, con muchos ejemplos muy importantes dentro de la matemática. La noción de grupo, por ejemplo, es una estructura profunda de la matemática, es una estructura que está en la naturaleza independientemente de nosotros, es decir, las correlaciones de la estructura de grupo estaban en el Big Bang independientemente de que nosotros existiéramos o no existiéramos o las miráramos luego, etc. Hay un mundo de correlaciones físicas
muy precisas que corresponden a cierto tipo de grupos que están en la naturaleza y que tienen que ver con ciertos manejos propios de cómo la naturaleza va captando y va ordenando su información. Si va ordenando su información de una manera planar o lineal, pues hay unos grupos detrás, por ejemplo. Hay otras estructuras profundas tremendamente importantes como las estructuras topológicas, las nociones de continuidad dentro de la naturaleza, como la continuidad lucha contra los cortes y los quiebres. Detrás de eso hay estructuras profundas que son totalmente independientes del lenguaje. Los lenguajes y las representaciones y los signos son ahí sí creaciones nuestras que nos ayudan a detectar estructuras profundas que están por ahí funcionando. Un ejemplo de estructura no profunda, por ejemplo, son los conjuntos. Los conjuntos no están para nada por ahí funcionando en la naturaleza. Aparentemente son una creación de la matemática del siglo XX que ayudan de una manera muy profunda a representar las estructuras que están por ahí funcionando. Entonces hay una lucha muy importante entre lo que es el lenguaje y aquello que tenemos que sacar de alguna manera. Grothendieck decía, hay que estar atentos a la escucha de la voz de las cosas. Grothendieck parecía tener una especie de sensibilidad extraña, muy peculiar, para captar y tener una especie de gran intuición de ciertas estructuras profundas que estaban por ahí subjacentes y que usualmente no las vemos. Él fue capaz de sacar muchas de esas estructuras profundas a la luz, construyendo lenguajes y representaciones adecuadas para esos temas. Entonces aquí ocurre un problema muy importante, que es que entonces hay que tratar de ir modulando o de ir cubriendo, de alguna manera si se quiere, de ir cubriendo con construcciones ideales del mundo real. Esas construcciones ideales pueden ser o las lenguas o las representaciones o los signos, son construcciones ideales que vamos lanzando por ahí y que nos van dando información acerca de lo que está sucediendo en el mundo real. Entonces a veces lanzamos bien, el lenguaje capta bien, a veces no capta tan bien, hay que cambiar el lenguaje, hay que modificar el lenguaje. Entonces hay que, detrás de esto ya está inmediatamente forzado como el problema de que para captar una cierta cantidad de información nunca lo podremos hacer de una manera absoluta o plena, siempre será parcial. Cada lenguaje o cada representación captará parte de la información y siempre se nos quedará algo por fuera. Ahora vamos a ir mirando eso un poquito más adelante. Entonces los problemas ya no son problemas de límites ideales, existe la verdad con L mayúscula y B mayúscula, un límite ideal que nadie existe, no existe ni en la naturaleza, ni en nuestra mente, ni en ningún lado, sino hay diferentes verdades, hay diferentes modos de aproximación, y cuando van empatando adecuadamente, entonces esos empates van produciendo un conocimiento más o menos certero. Entonces ya no es que exista esta noción de una manera plena, sino esta es la que es importante, la corrección. ¿Qué tan correctos son nuestros lenguajes para representar adecuadamente esas estructuras profundas? Esto le da entonces una riqueza muy grande a la lógica, porque la lógica ya no vive únicamente en este lado, en el lado del lenguaje, que es un poco la terrible y tremenda tendencia que tuvo la filosofía analítica a lo largo del siglo XX, que fue una tendencia absolutamente desastrosa para la filosofía de las matemáticas. Ha sido de las cosas más reductivas y más terribles para el mundo matemático. Por suerte se está empezando a luchar contra ello. La filosofía analítica redujo muchísimo los temas y los redujo mucho a este lado izquierdo, donde trabajábamos mucho la noción de sintaxis, tal vez un poco de semántica, pero la correlación profunda entre ambas, que es la pragmática finalmente, esa correlación profunda desapareció durante mucho tiempo, por supuesto está volviendo a resurgir porque esa tendencia tenía que morir en un cierto momento. Entonces la matemática, el desarrollo de la matemática en un cierto momento, independientemente de las fuerzas filosóficas o de las reacciones o correacciones que hubo dentro del mundo filosófico, la matemática independientemente anuncia que lo fundamental en un cierto momento para entender la lógica es la pragmática. Uno no puede obviar la dimensión pragmática. Entonces, la dimensión pragmática de la cual hablaba el profesor Barrero en un cierto momento es absolutamente fundamental dentro de esta lectura de la lógica. La multiplicidad de las lógicas está también ligada a esa noción.
Dos grandes resoluciones entonces asociadas a estas dos problemáticas, lo uno versus lo múltiple y la representación versus la estructura. Entonces hay múltiples maneras de representar una estructura. Puede ser una estructura única, pero esa estructura es representada de múltiples maneras, ya puede ser captando su parte algebraica, su parte diferencial, su parte topológica, su parte combinatoria, su parte ordenada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces van captando pedazos de la estructura en general y van mirando qué tan bien han captado, mirando entonces qué tan cerca están gracias a problemas de asintotía y de optimización, qué tan cerca o lejos están del objeto. Entonces hay dos grandes lineamientos fuertes dentro de la matemática que quisiera señalar. Lo uno versus lo múltiple. Una red de lógicas, de la cual voy a hablar muy brevemente ahorita después. Entonces ya no hay una lógica, sino hay una red de lógicas. Y podemos hablar entonces de una pluralidad asociada a los problemas, pero luego una cierta unidad para darle un método de coordinación o de aproximación asintótica a las diversas lógicas entre sí. La teoría de modelos, de la cual habló el profesor Villaveses, entonces no entro en ello, pero simplemente es de nuevo eso, es la multiplicidad de los modelos unificados gracias a métodos generales que permiten explicar qué es lo que está sucediendo dentro de los diversos modelos entre sí y cómo se conectan, y entonces hay toda una metodología y una lógica bien interesante ahí adentro. La teoría de categorías, de la cual voy a hablar un poco hoy. Entonces voy a hablar brevemente de la red de lógicas y de la teoría de categorías. Son dos de las importantes propuestas de la lógica matemática del siglo XX para responder a esa problemática compleja de lo uno versus lo múltiple. Y para responder entonces a la problemática de la asintotía y de la optimización, en la lógica matemática del siglo XX, o más generalmente en la matemática del siglo XX, en eso también quiero ser bastante claro y polémico en ese sentido, la lógica dentro de la matemática no es más que un minúsculo grano de arena. La matemática es algo muchísimo más vasto, mucho más importante, con un montón de ideas muy interesantes que van mucho más allá de la pura lógica. La pura lógica es una cosa muy, muy pequeñita dentro del mundo matemático, entonces esto realmente es un comienzo de una amplitud enorme y gigantesca que hay por ahí funcionando. Entonces la matemática y la lógica matemática del siglo XX han inventado esta noción que es bellísima, la noción de universal relativo, que ya no hay necesidad de estar en el absoluto para hablar de universales. Podemos perfectamente hablar de universales que tienen que ver con relaciones, los universales relativos. Entonces estos son objetos que son universales con respecto a ciertos contextos dados, dentro de cierto contexto son universal, y luego podemos comparar los diversos contextos entre sí gracias a transferencias de información adecuadas, es decir, la pragmática técnica que se haga acerca de esos contextos, y los métodos de transferencia dentro de la pragmática nos dicen que ciertos objetos son más o menos universales que otros dentro de un método de conocimiento. La verdad es solo aproximable, no tiene ningún sentido hablar de una verdad absoluta, y la noción entonces de que podemos inventar conceptos que pueden ser proyectables en contextos, que hay una noción de universalidad abstracta que se proyecta adecuadamente sobre contextos dados. Vamos a ver un poquitico cómo eso funciona dentro de la teoría de categorías. Una red de lógicas. Hay algunas cosas que no se ven muy bien, no es grave, esto simplemente lo puse así por si acaso a alguien le interesa después coger el PDF de la charla, entonces ahí se pueden llevar el PDF y con eso pueden seguir leyendo o trabajando. Simplemente señalar la multiplicidad de las lógicas y señalar un poquito por dónde van algunas de ellas. La que más se conoce es esta, cálculo proposicional clásico. El cálculo proposicional clásico es el cálculo que les han enseñado en el colegio, que uno ha más o menos mirado en la universidad. Es la parte muy tradicional de la lógica, es la parte que tiene que ver entonces con los conectivos usuales, que tiene que ver con las nociones de que solo tenemos dos valores de verdad, las cosas son o no son, sí o no, negación y nada más, ninguna otra posibilidad.
Entonces, ese cálculo proposicional clásico es el cálculo que corresponde a ciertas estructuras profundas. Esto es un lenguaje. Y hay unas estructuras profundas que están detrás, que son las álgebras booleanas. Son esencialmente las partes de un conjunto. Cuando estamos trabajando con las partes de un conjunto, estamos trabajando con una álgebra booleana. Y esas estructuras profundas son las que están representadas dentro del lenguaje del cálculo proposicional clásico, pero eso es solo una representación de una estructura profunda que está detrás. Eso no tiene por qué ser así. No tenemos por qué ser clásicos en ese sentido, no tenemos por qué creer que las cosas son o no son, sino podemos creer que hay mediaciones interesantes entre los extremos. Entonces, si rompemos con la idea de dualidad del P o no P, la ley del tercio excluso, si rompemos con esa ley, permitimos otras posibilidades, otras mediaciones en la mitad, y al inmediatamente romper P o no P, nos metemos con el cálculo proposicional intuicionista, que es un fragmento del cálculo proposicional clásico. El cálculo proposicional intuicionista, entonces, es la lógica, el modo de representación natural, el lenguaje natural para hablar de ciertas estructuras profundas que no son las estructuras discretas de partes de un conjunto, sino las estructuras continuas, los espacios topológicos. Entonces hay unas estructuras profundas que son los espacios topológicos que tienen una representación adecuada dentro de un lenguaje, dentro de una lógica que es el cálculo proposicional intuicionista. Y así sucesivamente esto va subdividiendo de manera general. Hay las lógicas polivalentes que permiten múltiples valores de verdad. Hay lógicas que no tienen casi ninguna información, el cálculo implicativo minimal, donde ni siquiera hay negaciones. Uno podría decir en buena medida que el interés de la matemática es la negación, y casi que uno podría definir la matemática como el estudio de los linderos de la negación. Todo aquello a lo cual no accedemos, eso lo estudia la matemática de manera sistemática. Todos esos bellos teoremas de limitación de Gödel, por ejemplo, son esos teoremas del no. Entonces eso es bien interesante. Una matemática sin no tiene poco sentido, pero sin embargo está ahí, abajo. Uno podría hablar de un cálculo implicativo minimal. Esto en cambio no posee estructuras profundas. Es bien interesante. Si estas sí tienen estructuras profundas, esto no tiene ningún interés desde el punto de vista estructural. Luego hay unos cálculos intermedios entre el cálculo proposicional clásico y el cálculo proposicional intuicionista. Hay montones. De hecho, uno puede mostrar que entre este cálculo y este cálculo hay un continuo de lenguajes. Hay un continuo de lenguajes y cada uno de esos lenguajes está representando cierto tipo de conjuntos ordenados con ciertas propiedades muy específicas. Y aquí entonces no solamente tenemos dos lógicas elementales, sino entre ellas tenemos un número continuo de lógicas intermedias, cosa que es una barbaridad, porque ya supera completamente cualquier conteo finito o enumerable o contable. Es un continuo gigantesco ahí adentro. Parte de eso lo ha estado explorando el profesor Caicedo, que estuvo aquí hablándoles acerca de deducción, pero en realidad lo que él ha hecho de la gran invención de Caicedo, de la cual creo que les habló Andrés en la sesión pasada, es la lógica de los haces. La lógica de los haces es de nuevo una lógica extremadamente interesante, es un lenguaje brillante inventado por Caicedo, pero que captura de una manera plena una estructura profunda, que es la estructura de haces. Y esa estructura de haces es justamente la gran invención, uno podría decir, es la gran invención de la segunda parte del siglo XX para responder a este problema. ¿Cuándo podemos pegar adecuadamente? Los haces justamente son aquellos objetos matemáticos que nos dicen con qué condiciones exactas yo puedo pegar la información. En ciertos casos puedo, en ciertos casos no. ¿Cuándo puedo? Los haces me dicen exactamente cuándo puedo hacerlo y cuándo no. Entonces acá adentro hay un montón de cálculos interesantes y todo esto aparte sería como simplemente en el comienzo de las lógicas, de la pluralidad de las lógicas, serían aquellos lenguajes representacionales que empiezan a captar estructuras profundas, como las álgebras booleanas o los espacios topológicos o los haces, etc. Pero desde el punto de vista proposicional, sin introducir aún cuantificadores. Luego habría otro nivel. Aquí cortaríamos y tendríamos un salto de nivel. Aquí introduciríamos los cuantificadores, la lógica clásica de primer orden. Entonces es una lógica extremadamente particular, con unas propiedades muy específicas que la hacen que es una lógica muy rígida, una lógica con ciertas delimitaciones estructurales, y no puede uno hacer cualquier cosa con esa lógica, puede hacer unas cosas muy específicas.
una de las cosas importantes que se puede hacer es estudiar la teoría de conjuntos. Por eso esta lógica ha sido como muy central dentro del desarrollo de la matemática en el siglo XX, y por eso ha tenido tanta influencia también en la filosofía analítica. Los primeros filósofos analíticos pues son lógicos que trabajan en la teoría de conjuntos y en la lógica clásica, y entonces utilizan estas herramientas para armar cierto pensamiento dentro de la filosofía, que podría llamarse el comienzo del pensamiento de la filosofía analítica. Pero por supuesto quedan por fuera un montón de otras lógicas interesantes que son o anuladas directamente por algunos de los pensadores importantes dentro de esta línea, dicen que eso no tiene ninguna importancia, o simplemente las ignoran también. En realidad la situación es mucho más compleja que eso. Las nociones de modalidad, el mundo de los posibles, la necesidad, puede verse de dos maneras. Las lógicas modales entonces son aquellas lógicas fundamentales que estudió Leibniz, de las cuales creo que habló el profesor Caicedo por lo que me comentó en un cierto momento. Entonces, el gran Leibniz inventa la noción de mundos posibles, construye un cálculo sobre eso. Eso se puede mirar como operadores que ustedes le añaden a la lógica de posibilidad y de necesidad con reglas proposicionales, o pueden mirarse también de una manera muy interesante como predicados en la lógica clásica de primer orden. Si uno le añade a la lógica clásica de primer orden unos predicados monádicos, es decir, P de X para alguna variable X, y hace el cálculo de eso, entonces obtiene las lógicas modales. También se puede hacer de esa manera. Fíjense cómo se van ampliando por todos lados pues, las posibilidades de los lenguajes. Entonces, las estructuras profundas que están detrás de la lógica clásica de primer orden son las estructuras, los conjuntos desde un punto de vista esencialmente combinatorio, sin estructuras adicionales. Mientras que aquí habría unas estructuras de orden interesantes, unas estructuras topológicas, etc. La teoría de modelos, pues no voy a hablar sobre ella, habló el profesor Yepes la vez pasada, y sobre la lógica categórica sí voy a hablar un poquito ahora, después. Entonces, esencialmente ustedes ven que tienen dentro de esto que podríamos llamar una especie de entramado cubista, porque esencialmente eso es lo que está sucediendo detrás. El objeto que está ahí, el objeto es leído de distintas maneras por los distintos intérpretes, ahí entra toda la dimensión pragmática de una manera plena, y el conocimiento de un objeto finalmente no está determinado por cómo él es representado aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o en cualquiera de estos lenguajes de representación, sino en la correlación de todos ellos. Entonces necesitamos tener herramientas de correlación, herramientas que nos permitan comparar de alguna manera cómo es la representación del objeto en la lógica intuicionista, cómo lo es en la clásica, cómo lo es en la lógica modal, etc. Y tener modos de transferencia de información entre ese tipo de objetos. Eso existe y se ha avanzado mucho en eso. Son algunos de los avances fuertes de la matemática en el siglo XX, especialmente aquí en la teoría de modelos y en la lógica categórica. Entonces, la situación que tenemos es una situación de este estilo, en la cual tenemos un objeto. El objeto es representado a través de lenguajes formales. Esos lenguajes formales dentro de la matemática lo que hacen es justamente lo contrario. Entonces aquí es interesante, pues no es el caso de hablar de eso aquí, pero es interesante simplemente plantearlo. En el arte, la situación lo que hace es, dado el objeto, construye un lenguaje lo suficientemente equívoco y lo suficientemente polisémico para que el objeto se enriquezca con su representación y dé lugar a una multiplicidad más grande del pensamiento. La lógica hace exactamente lo contrario en primera instancia. En primera instancia hace exactamente lo contrario. Lo que hace es coger el objeto y limpiarlo de toda su polisemia exagerada, de todo su caos, y entonces tener un cierto control dentro de ese caos, ya sea gracias a las herramientas deductivas, a las herramientas inductivas, a ciertos procesos de abducción en un cierto momento, etc. Todos esos temas que ustedes han ido mirando en la cátedra. Entonces, en primera instancia, los lenguajes formales lo que hacen es limpiar la polisemia. Pero dentro de esa limpieza, detrás de esa limpieza, entonces, en un cierto momento, el objeto, cuando es suficientemente limpiado y se empieza a mirar un poco qué es lo que está sucediendo dentro de esa correlación de limpiezas que hay dentro de la lógica, entonces va surgiendo de una manera natural
como una estructura. Esa estructura entonces pasa a ser parte fundamental también del conocimiento matemático. Y acá tienen entonces ustedes como dos niveles importantes: el nivel de la invención, que sería el nivel en el cual los lenguajes van reinventando y los signos van reinventándose para detectar parte de la información, pero en un cierto momento detrás de esos signos hay una estructura que en principio de pronto ni siquiera sabíamos que estaba. Es el hecho en muchos de estos casos. Por ejemplo, el cálculo proposicional intuicionista lo construye Brouwer a comienzos del siglo XX para responder a unas problemáticas muy precisas que tenían que ver con su intuición del continuo. Y entonces introduce unos lenguajes que tienen que ver con eso. Y el hecho de que las estructuras topológicas sean finalmente las estructuras profundas que están detrás del cálculo proposicional intuicionista es un resultado muy posterior, de los años 40, 50. Cuando Brouwer empieza sus investigaciones en 1910, etc. Es un ejemplo de los muchos que hay en los cuales los lenguajes se van introduciendo para limpiar los objetos y dar una cierta claridad al razonamiento o un cierto control al argumento, si queremos usar las palabras de instancia de la cátedra: lógica, razonamiento, argumento. Estos son pedazos de control sobre el argumento, sobre el razonamiento, pero detrás de esos controles hay unas estructuras sorprendentes. Esas estructuras son estructuras que no son inventadas, digamos, por los constructores de los lenguajes, sino que están ahí, inevitablemente aparecen dentro de ese trabajo. Entonces acá adentro es muy importante la dimensión pragmática, porque el objeto puede ser leído dependiendo del lenguaje de varias maneras, en varios lenguajes formales, y entonces eso da lugar a profundas estructuras subyacentes. Dependiendo de cómo ustedes lo lean, captan un pedazo del objeto, y dependiendo de la otra manera captan lo otro. Entonces, si no tenemos suficientes lógicas, si no tuviéramos suficiente pluralidad de lógicas, estaríamos dejando de lado el conocimiento matemático. Eso es uno de los puntos que yo quería señalar. Si no tuviéramos esta riqueza, esta pluralidad de lógicas acá adentro, este esquema cubista en el cual tenemos que interpretar constantemente y releer el objeto y reconstituirlo y reconstruirlo permanentemente, si no tuviéramos eso, vamos dejando de lado aspectos muy importantes. Entonces, lo mismo cuando nos vamos para atrás. Si nosotros estamos acá, en este mundo, y solo vamos a pensar la lógica desde un punto de vista sintáctico, evidentemente, o deductivo, evidentemente vamos a dejar de lado cosas muy importantes. Eso ya ha quedado bastante claro en la cátedra, en la cual la lógica finalmente necesita todas esas dimensiones, necesita la dimensión inductiva, abductiva, deductiva, necesita todos esos procesos, necesita de manera muy profunda la pragmática. La lógica matemática contemporánea no se puede entender sino desde un punto de vista pragmático. Entonces, este tipo de situaciones están ahí emergiendo. Los objetos son representados en lenguajes, detrás de los lenguajes van surgiendo estructuras y tenemos que saber coordinar las diferentes estructuras, tenemos que saber comparar las diferentes estructuras para saber a dónde vamos a partir. Y esa comparación de las diferentes estructuras lo proveen algunas cuantas herramientas importantes dentro de la filosofía matemática y dentro de la matemática. Quiero mirar una de ellas en los 20 minutos que me quedan, que es la teoría de categorías. Entonces, la teoría de categorías es una de las grandes invenciones de la matemática del siglo XX, desafortunadamente muy poco conocida. Es una lástima porque es una de esas metodologías impresionantemente fuertes y originales que podrían tener influencia muy grande en todos los dominios del saber. Pero las categorías han tenido influencia muy importante dentro de la matemática, pero deberían tenerla en filosofía. Por ejemplo, eso todavía no ha sucedido. Todavía no ha sucedido que se haya construido una filosofía de la matemática en la cual la teoría de categorías sirva para reentender el pensamiento matemático, o a su vez que cambie la filosofía misma, porque como decíamos anteriormente, pues la filosofía cambia de manera muy profunda a comienzos del siglo XX gracias a la influencia de este mundo, del mundo de la lógica clásica y de la teoría de conjuntos.
La influencia de esto en la filosofía analítica es gigantesca, y entonces el barrido que eso tiene en la lógica y en la matemática del siglo XX es impresionante, muy importante, pero también reductivo en ciertos momentos, porque no tendremos que pensar solamente en esto, sino hay una pluralidad mucho más grande que estamos dejando de lado. Esa pluralidad se empieza como poco a poco a recoger. Esto habría que recogerlo en un cierto momento, todavía no se ha hecho, es uno de los temas importantes abiertos en la filosofía, en un cierto momento cómo esto puede cambiar el pensamiento. Voy a poner unos cuantos puntos como muy básicos, pero como muy centrales, como para que queden lineamientos a estudiar luego por ustedes o para releer, etc. Entonces hay una dialéctica muy completa entre lo que es pensar un objeto desde adentro o desde afuera, mirar el objeto internamente como si fuésemos capaces de mirarlo hacia adentro a través de un cristal, entonces vemos cómo está compuesto por dentro, o no lo podemos mirar hacia adentro, miramos que es una caja negra, y entonces la única manera de conocerlo es por sus relaciones con el medio ambiente. Entonces, ya sea cristal o ya sea caja negra, podemos mirar sus átomos por dentro o no mirar sus átomos, sino sus correlaciones con el medio ambiente. Entonces podemos o descomponerlo en elementos, aquí está, o recomponerlo mediante morfismos. Morfismos son estas flechas hacia afuera. Entonces hay unas dialécticas bastante nítidas que tienen que ver entonces con el pensamiento analítico y el pensamiento sintético. El análisis definido como búsqueda de los elementos últimos y el pensamiento sintético como búsqueda de las correlaciones últimas. Entonces, esta influencia ha sido enorme. La influencia del análisis de la teoría de conjuntos ha sido muy grande, tanto en la matemática como en la filosofía, como en todos los campos del saber. Esto todavía está por hacerse, también esencialmente porque es una teoría más nueva. El análisis y la teoría de conjuntos, como ustedes saben, se empiezan a construir desde fines del siglo XIX, 1880, etc. Entonces han pasado 130 años, son bastantes años. En cambio, esto es bastante más nuevo, esto es de los años 60. En matemáticas solo han pasado 60 años, pero sin embargo deberían ser suficientes como para que hubiera sucedido cosas. No han sucedido desafortunadamente todavía, porque esta influencia ha sido como cegadora. Todo el resto ha desaparecido y esta influencia ha sido absolutamente cegadora. Por eso en ese sentido digo que la parte de filosofía analítica, aunque ha producido muchas cosas importantes, también ha dejado de lado otras bastante graves. Entonces quiero que miremos un poquitico la noción de lo uno versus lo múltiple desde el punto de vista categórico. Entonces, una categoría, desde un punto de vista de lo uno, de lo abstracto, es esencialmente este tipo de situaciones. Son contextos. Una categoría no es más ni menos que un contexto en el cual podamos transmitir la información de la manera más sencilla posible. Transmitir la información es tener estos objetos que se llaman morfismos, que transmiten la información y que sigan un cierto camino natural. Digamos que este camino de aquí sea el mismo camino que este. Cuando haya caminos similares, que no perdamos la información por los caminos adecuados que escojamos. Entonces ese es un requerimiento ideal bastante fuerte. Ese requerimiento ideal funciona bien dentro de las matemáticas, no necesariamente funciona bien dentro de las aplicaciones de la matemática por fuera, y ahí hay que tener adecuaciones interesantes. Entonces una categoría, desde un punto de vista abstracto, es simplemente una colección de transmisores de información que llamamos morfismos, que se compongan de la manera más sencilla posible. Asociatividad, que este camino sea lo mismo que este y lo mismo que este. Eso es asociatividad, ni más ni menos. Eso entonces es un ente, es un concepto matemático extremadamente general, extremadamente abstracto. Como es tan abstracto, es muy universal. Se aplica realmente a todos los dominios de la matemática. Toda la matemática está inundada de categorías por todos lados. Ejemplos. Todos estos son ejemplos de la matemática que tienen que ver entonces con las nociones básicas del pensamiento matemático. La combinatoria. Los conjuntos no son más que combinatorias, sin ninguna estructura adicional. Entonces la categoría de conjuntos a la categoría de relaciones son categorías con esas propiedades. Los morfismos se componen bien y preservan asociatividad. O pueden mirar las cosas desde un punto de vista algebraico. Los grupos, los anillos, los conjuntos ordenados, los módulos, los espacios vectoriales, todos estos son ejemplos de estructuras algebraicas que van captando con mayor o menor fuerza el problema
que nos estemos estudiando. Si estamos interesados en resolver ecuaciones lineales elementales, entonces basta con que trabajemos con grupos. Si necesitamos un poquito más de aritmética, necesitamos pasar anillos, y así sucesivamente. Un hecho fundamental de la matemática contemporánea, de la matemática del siglo XX, es que un problema está asociado a las estructuras naturales que resuelven el problema. No es cualquier estructura la que va a servir para resolver el problema. No son, por lo tanto, cualesquiera morfismos los que van a servir para resolver el problema. No son, por lo tanto, unos transmisores de información cualesquiera. Hay unas categorías naturales asociadas a un problema. Y ahí surge algo también muy interesante, que es la lucha entre lo que es lo natural y lo artificial en matemáticas. Desde el punto de vista de la teoría de categorías, uno puede introducir esas nociones de qué tan naturalmente estoy resolviendo un problema o qué tan artificialmente estoy resolviendo el problema. Entonces eso también es muy interesante porque nos puede explicar de una manera cualitativa qué tan cerca estamos de inventar o de descubrir. Si las resoluciones del problema tienden a ser naturales, tienden a estar más cerca de un descubrimiento. Si las resoluciones tienden a ser más artificiales, están más cerca de un invento, etc. Así sucesivamente. Este tipo de cosas pueden ir sucediendo. Y todo eso se puede, que es muy interesante, se puede teorizar. Se puede teorizar sobre eso y hay herramientas teóricas que nos dicen qué tan cerca estoy de mi asintotía, de mi aproximación, de mi representación, etc. Y así sucesivamente. Pueden trabajar con la continuidad también, con los espacios continuos. Entonces hay categorías de fragmentos continuos. O pueden trabajar también con categorías de fragmentos diferenciales, donde lo que nos interesa es un fragmento diferencial del mundo, entonces trabajamos con categorías diferenciales sobre ese mundo. Entonces, como ustedes ven, pues hay una noción abstracta, casi trivial, que es esta. Es una noción completamente abstracta y trivial, la noción de categoría general, y sin embargo hay un montón múltiples, un montón de contextos matemáticos donde están sucediendo cosas. Lo que es muy bonito dentro de la teoría de categorías es que resuelve de entrada muy agradablemente esta lucha entre lo abstracto y lo concreto, entre lo universal y lo contextual, entre lo uno y lo múltiple, Entonces la teoría de categorías es una teoría muy interesante en la cual uno puede definir por propiedades puramente universales de los morfismos ciertos objetos y preguntarse si esas propiedades universales están encarnando de manera adecuada en categorías concretas o no lo están haciendo. Y uno puede siempre, de manera precisa, encontrar aquellas herramientas de transferencia o de obstrucción entre lo uno y lo múltiple. En ciertos momentos uno es capaz de transferir esa universalidad en los diversos contextos y en ciertos momentos también es capaz de demostrar que no puede transferir la universalidad, los teoremas de limitación. Ejemplitos de eso, por ejemplo. Fíjense, sin entrar en los detalles. Un objeto inicial en una categoría, ¿qué es? Un objeto inicial en una categoría es simplemente un objeto para el cual, para cualquier otro objeto, existe una única manera de transmitir información de este en este. Entonces, un objeto inicial es un objeto del cual sale siempre una única flecha a cualquier otro objeto de la categoría. Hay categorías en las cuales hay objetos iniciales y categorías en las cuales no. Por ejemplo, en la categoría de conjuntos infinitos no existe un objeto inicial, porque no hay un conjunto infinito del que salga una única flecha para todos los conjuntos infinitos. Eso se puede demostrar fácilmente en matemáticas. Lo que quiero simplemente señalar aquí es que este tipo de definición, que es una definición a este nivel, es una definición universal que me vale para cualquier categoría abstracta. Si yo la encarno en la categoría de conjuntos, me da el conjunto vacío. Si yo la encarno en la categoría de grupos, me da el grupo con un elemento. Si yo la encarno en la categoría de anillos, me da el conjunto de los enteros, y así sucesivamente. Fíjense entonces cómo con estos ejemplitos muy sencillos de entrada, esto es fácil de demostrar para los que quieran hacer después un poquito de matemáticas, es muy fácil de demostrar este tipo de cosas. Simplemente de entrada, estos objetos no pueden ser más múltiples. Un conjunto sin elementos, un singleton con un elemento, un conjunto infinito, parecen ser cosas completamente distintas, parecen ser variaciones completamente distintas, parecen ser multiplicidades completamente distintas. Pues no, es una mentira, son encarnaciones de un objeto universal que es el objeto inicial en una categoría, por ejemplo.
Entonces ese tipo de cosas no se detectan si no hay unas herramientas adecuadas que permiten detectar lo uno detrás de lo múltiple. La teoría de categorías es una de esas herramientas importantes, la teoría de modelos también lo hace. Las nociones de morfismo EPI, no voy a entrar en detalle, pero simplemente, de nuevo, hay una noción universal, no voy a decir cuál, no, simplemente para los que quieran leerla, luego la leen en el PDF. Hay una noción universal, lo que me interesa decir simplemente es que esa noción universal, dependiendo de la categoría, encarna en conceptos que son completamente distintos. La noción de ser sobreyectivo o la noción de ser de imagen normal o la noción de imagen densa son conceptos matemáticos muy distintos aparentemente. Sin embargo, todos provienen de un objeto universal que los está encarnando. Otro punto importante dentro de la teoría de categorías, esta es una de las grandes invenciones de la teoría. De hecho, la teoría de categorías se inventó para esto, para responder a esta problemática, la problemática del tránsito. Entonces, en categorías, recuerden, uno de sus paradigmas iniciales es no podemos ver el objeto por dentro, es una caja negra. Entonces, solo podemos entenderlo por sus reacciones con el medio entorno. Esto que podríamos llamar entonces el aura o la corona del objeto. Es un aura realmente, es el aura del objeto. El aura, cómo él se relaciona con su medio entorno. Entonces, uno luego puede variar las categorías. Acá puede tener un objeto que se correlaciona de una cierta manera con los objetos aquí, por ejemplo, la categoría de espacios topológicos, este objeto se correlacionará de manera continua con los otros. Si aquí estamos en la categoría de grupos, ya no tendremos continuidades, sino álgebras, propiedades algebraicas. Entonces, este tipo de categorías pueden relacionarse con otras categorías mediante transmisores de información que preserven bien lo que tiene la categoría, eso se llaman los funtores. Entonces, después de los morfismos están los funtores. Y luego están aquellos transmisores de información entre funtores, que se llaman entonces las transformaciones naturales. Y así sucesivamente. Yo paro aquí, paro en el nivel 3, pero puedo pasar al nivel 4. Luego, ¿cuáles son los tránsitos entre transformaciones naturales? Y luego los tránsitos entre los tránsitos. Entonces, lo que va surgiendo de una manera muy bonita es la autorreferencia del tránsito, el tránsito del tránsito. Pero el tránsito del tránsito no se trivializa, lo que da lugar es a una jerarquía tremendamente interesante, y en esa jerarquía hay modos de controlar perfectamente qué es lo que está sucediendo. Todo esto se convierte en un cálculo matemático muy interesante, que es la lógica categórica, y que nos dice entonces cómo estudiar jerarquías de tránsitos. Esas jerarquías de tránsitos pues, son fundamentales para el pensamiento matemático, de nuevo por la misma razón que está aquí señalada. Aquí, ustedes, el objeto que en principio es 1, lo pueden ver de manera múltiple también mirando todos los morfismos que salen de él. Entonces, un objeto de la categoría, que es este, está completamente determinado por toda su información que sale de él, lo que llamábamos el aura. De nuevo tenemos entonces la dualidad entre lo uno y lo múltiple. Ese proceso, esa aura, estos son los morfismos que salen de A, fíjense, los morfismos en la categoría que salen de A. Los morfismos en la categoría que salen de A deberían ser suficientes para representar el objeto. Eso es cierto y se puede hacer así. Y se demuestra entonces que estos objetos existen dentro de la categoría adecuada y ellos sirven para sustituirse por el objeto inicial. El objeto inicial, que era una caja negra sin poca información, es ahora conocida por su aura, por sus morfismos. Estos se llaman los funtores representables. Simplemente termino con este último pedacito técnico para señalar qué es lo que está detrás de la técnica. Hay un lema muy importante que se llama el lema de Yonedas, uno de los puntos centrales de la teoría de categorías, en los cuales nos dice que cualquier categoría, cualquiera, ya vieron que la pluralidad de las categorías es gigantesca, esto es solo un comienzo. En realidad, cualquier pedazo de la matemática que ustedes escojan adecuadamente casi siempre es una categoría, y los pedazos que ustedes escojan dentro de ramas adecuadamente gramatizadas, como lingüísticas o teorías del arte, etcétera, muchos de esos pedazos pueden categorizarse adecuadamente sin muchos problemas. Entonces, dada cualquier categoría, cualquiera, la más abstracta, la más concreta que ustedes quieran, el lema de Yoneda muestra que cualquier categoría siempre se sumerge en una categoría más grande, donde estos objetos son reemplazados por sus auras, por los funtores representables, y más allá de las auras
aparecen unos objetos ideales en los cuales de alguna manera vamos completando el universo. Se demuestra que esta categoría es siempre continua. Esta puede ser discreta, siempre. Esta siempre es continua, la de aquí. Y entonces, de alguna manera estamos mostrando que, aunque no las veamos de entrada, hay estructuras profundas, estas estructuras del movimiento, que en principio no se ven y que completan siempre cualquier panorama del conocimiento que pueda ser categorizado. ¿De acuerdo? Necesitamos esa restricción. Aceptemos un pedazo del pensamiento o del razonamiento que pueda ser categorizado, entonces ahí adentro siempre hay objetos ideales que están clausurando nuestro universo, que lo están volviendo continuo, aunque no seamos capaces de entrada de verlos. Entonces, detrás de lo real siempre hay un mundo ideal. Ya no es una cuestión de imaginación filosófica, esto es un teorema. Esto es un teorema matemático, esto es un teorema ya, o sea, es una realidad matemática que está ahí y que funciona de manera perfecta para todo aquello que sea categorizado. Como hay mucho que es categorizado, entonces no hay manera de escapar del mundo de los ideales. Ahí están, aunque no queramos asumirlos. Termino entonces con este diagramita para recordar algunos de los temas que he señalado. Variedad y multiplicidad del pensamiento matemático. Entonces, un diamantico en el cual uno podría resumir algunos de estos temas importantes. La matemática del siglo XX es particularmente importante porque es impura. No porque delimita adecuadamente los conocimientos, sino porque es esencialmente impura, es esencialmente mixta, es esencialmente contaminante, y lo que es interesante es cómo proceder a transmitir información, a construir osmosis entre pedazos de la matemática y la otra. Pues la matemática es importante porque la topología se mete en el álgebra, porque detrás del cálculo intuicionista están los espacios topológicos, porque detrás de la lógica intermedia están los haces de Caicedo, etc. Por eso es importante, porque es esencialmente impura. Eso es muy, muy importante en la matemática contemporánea. Hay unas redes sofisticadas del tránsito. Ya no son redes únicamente deseables, sino que hay herramientas precisas que tienen que ver con la teoría de modelos, con las redes de lógicas, con la lógica categórica, que nos dicen cómo controlar el tránsito de información entre pedazos de la matemática. Hay un enlace, bueno, esto lo podemos dejar un poco de lado, es esencialmente interesante porque es cinematográfica. Ya la matemática tiende a ser poco estática, poco fotográfica. Las nociones identitarias son muy poco interesantes. Lo que es interesante es la transformación de las identidades. En esa parte pues está muy cercana a muchos de los temas actuales que vean por otros lados. Y lo que logra la matemática es, después de asumir esa dinámica y esos movimientos, ella misma es capaz de detectar dentro del movimiento y dentro de la dinámica algunos invariantes. Esos invariantes son los que van dando entonces como reflejos de lo universal. Son estos objetos que veíamos por aquí. Estos son adecuados invariantes que reflejan estos movimientos, estos tránsitos. Hay una pendularidad muy clara entre esto, entre lo real y lo ideal, y lo concreto y lo abstracto. La matemática no funciona si solo es concreta, o no funciona si solo es abstracta. Es fundamental esa lucha constante, esa oscilación, y en eso pues la lógica es muy interesante. Las teorías de modelos y las multiplicidades de la lógica nos dicen exactamente en ciertos momentos qué tan cerca estamos o no de un objeto ideal, o qué tan alejados estamos de la estructura profunda, de pronto real, que está detrás de esos objetos. Esto es otro tema clásico y fundamental de la matemática contemporánea, las autorreferencias. El hecho de que se haga un estudio lógico de la lógica. Eso es fundamental. Si no se hiciera un estudio lógico de la lógica, pues no se multiplicaría el pensamiento lógico, se reduciría bastante, y este tipo de cosas desaparecerían completamente. Esto surge de manera casi directa de la autorreferencia. ¿Cuál es la lógica de la lógica? Entonces empiezan a surgir de manera natural estas multiplicaciones. Todo tema autorreferente, desde Gödel, cualquier referencia autorreferente desde Gödel multiplica el conocimiento. Ese es uno de los grandes resultados del pensamiento gödeliano.
Y las lecturas de la matemática contemporánea muy a menudo funcionan desde el revés. Ya no nos interesa tanto esa parte del sí, de lo positivo, de lo deductivo, de nuevo, esta parte inicial de que estamos luchando de una manera fuerte contra estos sís. Más bien lo que nos interesan son los nodos abductivos, la apertura del conocimiento, las invenciones del conocimiento que están ahí detrás, y la pragmática es fundamental en ese proceso de ir controlando qué tantas mediaciones adecuadas tenemos dentro del proceso. Entonces, con esto pues quería terminar. Bien, pasamos entonces a las preguntas.